Pláticas de Salud con OHA es un esfuerzo del Estado de Oregón para brindar la información de salud relevante sobre el COVID-19. Yo soy Nicole Ramírez, del Centro Familiar Mano a Mano. Hoy nos acompaña Carla Escocan, escritora para OHA, y nuestra invitada especial, la doctora Ruth Zúñiga, quien compartirá su experiencia como trabajadora de la salud durante esta pandemia de COVID-19. Bienvenidos. Hoy abordaremos la crisis en los hospitales a causa del COVID-19 en Oregón y hablaremos de por qué es importante vacunarnos. Pero antes de comenzar, Carla, ¿cómo están los datos de esta semana? Bienvenida. Hola Nicole, con mucho gusto. Lamentablemente seguimos con cifras altas y con una crisis hospitalaria en el estado, pero los casos diarios y la mortalidad bajaron un poco y para darte un ejemplo, la OHA reportó 2.997 casos de COVID-19 en la semana del 6 al 12 de septiembre, o sea, un 11% menos en comparación con la semana anterior. Y bueno, también hubo 592 hospitalizaciones en comparación con 1.028 de la semana anterior. Esto es un mejor panorama, pues es la primera vez que hay una baja en casos después de 9 semanas consecutivas. Esta información es de alguna manera alentadora, pero aún hay mucho por hacer, Carla. ¿Cómo es que los hospitales siguen en crisis si han bajado las hospitalizaciones? Bueno, Nicole, déjame platicarte. Debemos entender que, aunque los números indican una baja, la crisis en el estado sigue, ya que mucha gente pues sigue sin vacunarse. Ahora, las cifras de nuevas hospitalizaciones no incluyen a pacientes que ya estaban hospitalizados y tampoco el tiempo que los trabajadores de la salud llevan luchando día y noche para salvar vidas y pues alejados de sus familias con el estrés y extremadamente cansados. Hay que destacar también que tuvieron un respiro por algún tiempo, pero con la variante Delta el estrés y el cansancio ha sido realmente abrumador. Claro, es entendible que los trabajadores de salud estén cansados. ¿Nos puede decir cómo vamos con los números de vacunación en la comunidad latina? Claro, Nicole, pues mira, tengo buenas noticias en este sentido. Al parecer, con el regreso a clases se vio un aumento en la vacunación entre latinos. A comparación de hace un par de semanas que se hacía el otro Pláticas de Salud, que estábamos en el 51% más o menos, la semana pasada nos colocamos en el 53.9% de latinos vacunados. Esto es alentador y nos demuestra que la gente está usando el cubrebocas, se está vacunando y que con el regreso a clases han aumentado las pruebas de COVID-19 realizadas, con lo cual se pueden prevenir también brotes y nuevos contagios. Todo esto es excelente, poder compartirlo. ¿Cree que esto se deba a que se han realizado un mayor número de pruebas en las escuelas o a que la gente se está vacunando más que antes, Carla? Sí, Nicole, son victorias muy pequeñas, pero vamos por buen camino. Es una combinación de ambas cosas. Lamentablemente, seguimos viendo pérdidas de vidas y la semana pasada tan solo hubo 120 muertes por COVID-19. Aunque fueron mucho menores a las semanas anteriores y de hecho ha sido la primera vez que se da un descenso de 171 fallecimientos después de 6 semanas. O sea, sí ya ha habido una disminución y también se realizaron 149.123 pruebas en la semana del 5 al 11 de septiembre, resultando en un aumento de casos positivos de 12%. Esto quiere decir que se han aumentado las pruebas y esto también ha disminuido o más bien el aumento de pruebas pues nos da estos resultados y podemos ver que ha habido una disminución de casos. Entonces es una combinación de las dos cosas. Pero si los números van mejor, ¿por qué los hospitales siguen en crisis? Para que tengamos una idea, imagínate que ya nos explicará mejor nuestra invitada de lo que vive un trabajador de la salud en el día a día, pero para que nos expliquemos mejor, el número de pacientes hospitalizados con COVID-19 tan solo la semana pasada era de 1.067
en todo el estado. Así que todos los recursos y personal médico que eso requiere es gigante. Y a esto súmale que en esa misma semana había 294 pacientes con COVID-19 en camas de la unidad de cuidados intensivos, más los pacientes que llegan regularmente por otras razones a estas mismas salas de cuidados intensivos. Ahora, en el estado de Oregon actualmente existen 653 camas en la unidad de cuidados intensivos para adulto y de estas solo quedan 50. Entonces, si hablamos de disponibilidad de las camas de hospital generales, que no son de cuidados intensivos, solo había 325 de un total de 4,312 camas en todo el estado. Entonces, aquí podemos dimensionar la crisis de hospitales que tenemos en el estado, Nicole. Sorprendente, Carla. Por eso es importante recordarle a la gente que no acuda a una sala de urgencias si no es necesario. Y justo para hablarnos de este tema nos acompaña la doctora Ruth Zúñiga. Vamos a platicar con ella sobre el impacto que ha tenido el COVID-19 en trabajadores de la salud, tanto emocionalmente como laboralmente. Doctora, es un gusto tenerla con nosotros. ¿Nos podría platicar usted sobre su trabajo que realiza actualmente con la comunidad? Bienvenida. Gracias, Nicole. Es un placer para mí estar aquí y gracias a la audiencia que está escuchando hoy. En respecto a su pregunta, ¿qué le cuento de mí? Bueno, soy doctora en psicología clínica y comunitaria y mi enfoque es específicamente en lo que es psicología de la salud. Pero además de ser psicóloga, soy inmigrante de Costa Rica y ya he vivido por casi 20 años en este país. Y como inmigrante, yo me siento muy conectada con mi comunidad, con mis raíces, y eso hace que mi trabajo se enfoque en proveer servicios de salud mental específicamente para la comunidad latina. Y durante la pandemia y a través de mi trabajo con la Autoridad de Salud de Oregon, una de las cosas que he hecho, uno de mis enfoques es ayudar a la comunidad latina, a los proveedores de la salud y a los líderes comunitarios a manejar el estrés, a manejar las pérdidas, el duelo y la incertidumbre que ha causado el COVID-19. Y una de las formas en que hago ese trabajo es justamente participando en programas como este y tratando de hablar de temas de la salud mental en una forma simple y sencilla y que ojalá motiven a la comunidad latina a tomar medidas apropiadas que fortalezcan su salud emocional. Porque una de las cosas que sabemos es que una mente sana va a llevar o a conllevar a un cuerpo sano. Como decimos, mente sana, cuerpo sano. Muchísimas gracias, doctora. Increíble su labor. ¿Y nos podría decir qué es lo que ha visto a través de su trabajo? ¿Cómo se vive el estrés y la ansiedad por el aumento de casos y hospitalizaciones? Sí, claro. Ha sido una situación muy dolorosa el ver muchas experiencias negativas y tantas emociones difíciles con el aumento de casos y la nueva crisis que estamos pasando, especialmente a raíz de la variante del Delta. Y es que esta variante ha llegado a caernos a todos nosotros, pero especialmente a los trabajadores de salud, nos ha llegado a caer como un latigazo que de un pronto a otro, cuando ya creíamos que la tormenta y lo más difícil había pasado, este latigazo llega y pesa. Y para los trabajadores de la salud es una carga extra. Y sé y escucho y como psicóloga entiendo que cuando hay una situación difícil, esto es verdad lo que se considera un desastre, es un desastre de una pandemia, llega una variedad de emociones o las personas experimentan una variedad de emociones como es la decepción, la incertidumbre, la ansiedad, muchos se sienten abrumados, con miedo y hasta llegan a sentir ira y frustración. Y para dar un ejemplo, hace unos días una colega me contaba, una enfermera que trabaja en una unidad de cuidados intensivos, me contaba que para ella esta nueva ola de casos y de hospitalizaciones ha sido más difícil emocionalmente que las olas anteriores. Y cuando yo le preguntaba a ella, ¿pero por qué?
entonces me dice, bueno, es que hay más frustración, me siento más cansada, siento más desesperanza que antes. Y lo que es difícil, me decía ella, es que ahora ya no estoy solamente viendo personas mayores como veía hace unos meses, sino que estoy viendo muchas personas jóvenes y ese es un dolor que se queda dentro de mí al ver a estos jóvenes sufriendo. Y ella me decía que una de las cosas difíciles también es que al final de su jornada laboral, irse para su casa siempre le causa dolor al no saber si al día siguiente va a ver al paciente que dejó en la cama o que dejó internado. Y esto es solamente un ejemplo de una de mis colegas. Pues sabemos que es la experiencia de la mayoría de los trabajadores de la salud en este momento. Por ejemplo, sabemos que 9 de 10 trabajadores de salud, o sea, es un número bastante grande, un número significativo. 9 de cada 10 trabajadores están experimentando grandes niveles de estrés y de fatiga física, pero también fatiga emocional. Si usted y yo, Nicole, usted y yo y Carla también nos sentimos frustrados, nos sentimos cansadas emocionalmente y físicamente por tanta incertidumbre, imagínense los trabajadores de la salud cómo se están sintiendo en este momento. Y de las cosas que quizás causan más estrés para ellos es el miedo de contagiarse, las largas jornadas de trabajo y el miedo de contagiar a su familia o tener que aislarse de nuevo como lo hicieron o como tuvieron que hacerlo al principio de la pandemia. Y lo difícil de esto es que cuando una persona experimenta estos tipos de estrés, tiende a tener más probabilidades de cometer más errores. Y eso hace entonces que el esfuerzo ya no sea solamente físico, mental, cognitivo y emocional, sino que también ahora es una carga doble o una carga triple, porque está el trabajo que ya es difícil, la carga emocional de lo difícil que es el trabajo, pero de ahí el esfuerzo mayor que tienen que poner para no cometer un error. Y ya por último, lo más difícil de la situación que están pasando los trabajadores de la salud es que es algo que es preocupante y que nosotros llamamos trauma por asociación o trauma indirecto. ¿Y qué es esto? Es cuando el costo emocional que enfrenta un cuidador o un trabajador de la salud, al cuidar a un paciente, ese costo emocional es traumático y se siente como una situación propia, como que si la sensación o la experiencia que ese paciente está pasando, la está pasando uno. Así que imagínense para usted, para nosotros, el estar viviendo en carne propia o sentir como que se está viviendo en carne propia un dolor, un sufrimiento, pero vivirlo hoy, vivirlo mañana, vivirlo constante al ver cada paciente es traumático, es doloroso y eso significa que nuestros proveedores están siendo bombardeados día a día por todas partes y especialmente emocionalmente. Gracias, doctora. Qué importante es la salud mental. Por desgracia, todos estamos sufriendo algún tipo de estrés debido a esta crisis a causa del COVID-19. ¿Nos puede dar un consejo de cómo podemos apoyar a nuestros seres queridos, vecinos y comunidades que experimentan altos niveles de ansiedad y estrés debido a esta pandemia, doctora? Cínico, lo primero que debemos entender que para apoyar a un ser querido, a un vecino o a nuestra comunidad y apoyar su salud emocional y su salud mental, lo primero es que nosotros nos enfoquemos en nuestra salud mental, en nuestra salud emocional, porque si nosotros estamos fuertes emocionalmente, vamos a poder entender a nuestro vecino mejor, vamos a tener más paciencia con nuestra comunidad, con nuestros seres queridos y además vamos a estar más anuentes y entender más cómo se están sintiendo. Entonces, lo primero es enfoquémonos en nosotros mismos. ¿Y cómo nos enfocamos en nosotros mismos? Una de las formas es
ser consciente y crear conciencia de cómo nos estamos sintiendo. A veces pensamos que las emociones si las emociones son negativas o que si se sienten que nos dan una sensación que no nos agrada, que son desagradables, las tendemos a llamar tendemos a llamar esas emociones malas, emociones negativas, pero no hay emoción buena ni emoción mala. Las emociones están ahí por alguna razón. Nos están diciendo que quizás hay algo en nosotros o hay una señal que hay algo en nosotros que requiere de atención. Entonces, tener cuidado y tener conciencia de esas emociones y de las señales que quizás nos digan que hay una preocupación o una situación difícil que debemos atender. ¿Cuáles son algunas señales que debemos observar en nosotros mismos y que también podemos observar en otras personas que nos digan que esa persona está teniendo alguna dificultad emocional? Es ver cambios de sueño, cambios de apetito, cuando hay quizás una preocupación, pero no es una preocupacioncita, como decimos nosotros los latinos, sino es una preocupación ya mayor, más desesperante, difícil de llevar, una sensación de abrumación, sentirse abrumado al punto de no poder más. Además, si hay dificultades de concentrarse, si hay dificultades de de tener deseos o de querer hacer cosas que nos gustaban hacer antes, cosas que nos causaban placer en el pasado ya no nos causan placer. El que haya tristeza, el que haya pensamientos de no querer estar vivo, el sentirse irritado, con desesperanza. Y en los latinos algo que es muy tan común también es cuando comenzamos a ver tensiones musculares, cuando comenzamos a ver problemas de irritabilidad del estómago, problemas estomacales, y que no se deben a una enfermedad física, sino es algo que a veces no sabemos la razón por la que está ahí. Lo importante es saber que cuando esos síntomas o esas señales estén, hay que ponerle atención, pero hay que poner mucha más atención cuando esos síntomas son difíciles de manejar, se sienten severos y además afectan nuestro día a día y la forma en cómo nos relacionamos, cómo hacemos nuestro trabajo, cómo atendemos a las personas o atendemos a otros, o cómo atendemos a nuestros oficios o quehaceres del día a día. Entonces, como decía, para resumir acá, cuide su salud emocional y dése cuenta de estas señales quizás en usted mismo o en alguna otra persona que digan, ¿sabe qué? Hay algo que hay que ponerle atención aquí, hay algo que no está bien. Y ahora la pregunta es, ¿y si tenemos esos síntomas o esas situaciones, qué podemos hacer? Busque ayuda profesional. Es lo más importante, buscar ayuda profesional. Y mientras busca ayuda profesional, usted puede hacer otras cosas o invitar a su vecino o invitar a su amigo a hacer algunas de estas cosas que ayudan a fortalecer la salud emocional. Una de las cosas es la actividad física. El mover el cuerpo ayuda a que uno bote esas toxinas que afectan la salud emocional. 10 minutos de una caminata, ojalá una caminata que lo haga sudar, no solamente causa placer, sino causa químicos beneficiosos para nuestro cerebro. Entonces, mover ese cuerpo, bailar, ojalá, y cuando esté moviendo ese cuerpo, otra de las cosas es respirar profundo. Y la respiración es una de las cosas que podemos hacer para calmar nuestras preocupaciones, especialmente en momentos de estrés. Y es algo sencillo, solamente podemos inhalar profundo por nuestra nariz, sostener ese aire en nuestro estómago por unos segundos y botar lentamente por la boca. Simple y algo que lo tenemos con nosotros y lo llevamos con nosotros en todo momento y que podemos también practicar con nuestros niños, con nuestra familia, o que podemos recomendarle a un vecino o a alguien en nuestra familia, a un ser querido que quizás está pasando por una situación difícil. Y lo último es, tenga paciencia, tenga mucha fe y sepa que todo esto
que es difícil en este momento va a pasar. Y sepa que las medidas que conocemos ahora que ayudan a evitar el contagio, como son la mascarilla y las vacunas, son poderosas. Y especialmente las vacunas. Las vacunas sabemos que protege de síntomas severos, de hospitalización y de muerte. Entonces, tenga fe que esta pandemia va a pasar, pero también use las herramientas que tenemos en este momento para prevenir infección y para prevenir síntomas severos. Importante todo lo que nos ha compartido, doctora. ¿Y tiene algún mensaje para la comunidad? Algo muy importante de hablar en este momento, Nicole, sería enfatizar que los departamentos de emergencia, como nos decía Carla anteriormente, están bajo muchísima presión para responder al aumento de casos del COVID-19. Por eso le pedimos a la comunidad y le pedimos a todos ustedes que nos están escuchando en este momento que si ustedes tienen alguna afección médica, alguna enfermedad, alguna situación difícil que no requiere atención de emergencia, que no vaya a los departamentos de emergencia. En lugar de ir a los departamentos de emergencia, comuníquese con su médico o su proveedor médico, busque ayuda de ese proveedor, pero evite ir al departamento de emergencia a menos que sea en realidad una emergencia y que lo amerite. Y esto lo pedimos porque esto va a ayudar a que los departamentos de emergencia no colapsen. Además, recuerden, como hablábamos anteriormente, que en este momento estamos pasando una situación de mucha incertidumbre, de mucha ansiedad, y algunas veces cuando pasamos por situaciones de ansiedad o incertidumbre, lo que hacemos es posponer asuntos. Y he escuchado muchísimo de la comunidad, de muchísimas personas que están posponiendo, por ejemplo, ponerse la vacuna. Están esperando a que haya más información de la vacuna, están esperando a que tengan tiempo para las vacunas. Así que le pido que si ustedes son una de esas personas que están en espera, que están teniendo este asunto pendiente, que no lo tengan. Una de las formas de cuidar la salud emocional es tomando manos a la obra y yendo a vacunarse, porque el vacunarse es un acto de amor, un acto de responsabilidad también, no solamente para cuidarnos a nosotros mismos, sino para cuidar a nuestros seres queridos, para cuidar a nuestra comunidad y para ayudar a los proveedores de la salud que están haciendo un trabajo y un esfuerzo tan grande en este momento. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Y Carla, ¿algún mensaje antes de despedirnos? Sí, Nicole, gracias. Y pues retomando lo que dice la doctora, yo quisiera recordarle a las personas que nos ayuden a ayudarle al cuerpo médico, a todos los trabajadores de la salud, porque están cansados, están estresados, ellos también quieren estar con su familia y la mejor manera de ayudarle a los trabajadores de la salud es vacunándonos. Recuerden que las vacunas nos ayudan a protegernos contra todas las variantes del COVID-19 y pues muchas veces, como bien lo dice la doctora Zúñiga, a veces la gente deja las vacunas para después o porque escuchamos que el vecino ya escuchó por ahí alguna historia de que estaba vacunado o tenía el cuadro completo de vacunación y se enfermó o le dio COVID. Sí, hay casos, estos breakthrough cases, que a veces tienen los cuadros de vacunación y llegan a contagiarse de COVID-19, llegan a pasar, pero la vacuna nos va a ayudar a que estos casos que llegan a suceder no lleguen a hospitalizaciones, no lleguen a casos graves. Entonces, por eso es importante que estemos vacunados y también es importante que nos vacunemos para no enfermar a las personas que tienen condiciones graves, para no enfermar a los pequeñitos que no califican todavía para vacunarse, y por eso también es importante el uso de cubrebocas y también respetar el distanciamiento físico, sobre todo también si estamos en espacios cerrados o en áreas abiertas en donde no es posible el distanciamiento físico.
aún si están vacunados. Eso también es importante porque mucha gente cree que porque tiene la vacuna ya no usa el cubrebocas, y también pues evitar las reuniones donde hay mucha gente, incluso si están en espacios abiertos. Sobre todo también si tienen niños que están en edad escolar y no califican todavía para la vacuna. Hay que echarle la mano, hay que ayudar a nuestros médicos, a nuestros enfermeros, a todo el cuerpo médico que de verdad tienen ya bastante tiempo pues tratando de combatir este virus, y al ayudarlos a ellos nos ayudamos a nosotros como comunidad. Entonces solamente recordarles eso y pues que juntos podemos. Muchas gracias de nuevo por escucharnos. Recuerden que la información es poder y que unidos somos más fuertes. Muchas gracias de nuevo, Carla y doctora Zúñiga, por acompañarnos. Yo soy Nicole Ramírez y esto fue Pláticas de Salud con OHA. Hasta la próxima.